tal? Este próximo mes de noviembre, como sabes, se van a celebrar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Cuál es la clave dialéctica de estas elecciones? Te lo voy a explicar. Quizás en vez de hablar de elecciones, es más conveniente hablar de elección, porque la clave dialéctica que está usando Trump es lo que en dialéctica se llama falsa elección, falso dilema, entre dos únicas alternativas. Por supuesto, estas alternativas van siempre emparejadas de una forma binaria, la mala, la buena. El eje sobre el que giran las elecciones lo ha propuesto Trump. A pesar de todo lo que le está cayendo encima, juicios que están pendientes y que van a acabar saliendo contra él, contra sus cambalaches económicos, el Russiagate, el Black Lives Matter, la COVID y los 150.000 muertos que hay ahora mismo ya en Estados Unidos, la recesión económica, el paro. Como veis, la lista es interminable. Pero Trump está jugando a otra cosa. ¿Cuál es ese eje binario en el que está él muy bien posicionado? La ley y el orden. Fijaros cómo funciona. Ley y orden. Él es el garante de la ley y el orden en Estados Unidos. Por lo tanto, su contrincante, Biden, está en el otro lado. ¿Cuál? El del apoyo a la delincuencia, que es tanto como decir delincuente. Este es el sencillo pero potente eje binario sobre el que Trump ha propuesto dirimir las elecciones. Y mientras tanto, Biden se está limitando a esperar. Y en términos dialécticos, esto es un auténtico error. Porque lo que está haciendo Trump con este eje sencillo, potente y que los medios compran inmediatamente, lo que está haciendo es ocupar el espacio. El espacio mediático, la voz cantante, el que está saliendo machaconamente como el defensor de la ley y el orden es Trump. Y mientras tanto, Biden se está comiendo el marrón de ser el que apoya a los delincuentes. ¿Es real? ¿Qué más da? Lo importante es que es la percepción que está triunfando ahora mismo en Estados Unidos. Y esto es técnica de comunicación dialéctica. No es una buena solución la pasiva en términos de dialéctica, hay que pasar al ataque. Así que Biden haría muy bien en buscar un eje que le beneficie, un eje en el que esté indiscutiblemente bien posicionado con respecto a Trump y además un eje que pase a ser el eje de la campaña electoral. El eje que tengan en la cabeza la mayor parte de los electores cuando vayan a depositar su voto en la urna o, visto lo visto, cuando lo envíen por correo. ¿Cuál podría ser este eje? Para terminar de explicarte cómo es el asunto de los falsos dilemas y los ejes binarios en las elecciones, te voy a poner un eje de ejemplo que le podría servir perfectamente a Biden. Ley que protege a todos, ley para todos, orden para beneficiar a todos, ley que solamente protege a los mangantes. Perdón, he dicho mangantes, quiero decir magnates. A los magnates solamente para ellos la ley, solamente el orden para ellos. Fijaros qué sencillo es. Sustituir un eje por otro, si este eje se plantea tan bien, tan machaconamente y tan dialécticamente como lo está ahora planteando Trump. A partir de ese momento, la gente, cada vez que oiga la palabra ley y orden, va a pensar sí, pero ley y orden para todos. Y ahí Biden es el ganador. Esta es la píldora de hoy. Espero que os haya servido de instrucción para que sepáis cómo funciona la dialéctica en cualquier tipo de confrontación o en cualquier tipo de debate. Y ya sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestra página web com.coach y en nuestro canal de YouTube Comunicar es Maravilloso. Os esperamos.